Buenos días a todos, buenos días a nuestros queridos hermanos, donde quiera que estén. Creo que es tiempo de alabar al Señor. Creo que es tiempo de glorificar su nombre, de abrir nuestros ojos y ver las maravillas que Él hace por nosotros. En este momento, creo que todos necesitamos una segura dirección de Dios. Y la única manera de tener esa segura dirección es buscándolo, dándole el primer lugar, de tal forma que Él, que quiere estar con nosotros, puede estar con nosotros. Vamos a cantar el himno número 1, por favor. Creo que cada uno de nosotros, donde quiera que podamos estar, tenemos luchas, tenemos dificultades, hay dolores, hay lágrimas, hay circunstancias que a veces no sabemos cómo manejar. Y en algún momento nos sentimos solos, tan agobiados, que por instantes descubrimos que la iglesia no está con nosotros. Nuestros amigos han desaparecido y parece que aún la misma familia nos ignora. Pero lo más desastroso es momentáneamente pensar que nuestro mismo Dios nos ha abandonado. Y esa angustia, ya sea en medio de la enfermedad, de la escasez, del dolor, de la incomprensión de ciertos problemas que suceden, nos agobia. Pero permítame que esta mañana el Espíritu Santo haga un trabajo especial con nosotros. Vamos a cantar el himno número 10, por favor.
Qué hermoso es poder saber que podemos contar con Dios. En mi angustia invoqué a Jehová, y Él me oyó desde su santo templo. Qué hermoso es poder entender este versículo. Fíjate bien lo que dice: en nuestra angustia invocamos su santo nombre, y Él nos oye. Pero hay una palabrita que a mí me avergüenza. Él nos oye desde su santo templo. No nos oye desde su cama. Algunos me dicen: ¿por qué tengo que levantarme temprano? Estoy enfermo, tengo niños. Yo creo que yo tengo un Dios tan hermoso, tan bueno, que me escucha desde mi cama. Cuando nosotros decimos que en nuestra angustia Él nos escucha desde su templo, yo creo que debiéramos de hacer una cita con Él, estar con Él. En el templo a Dios se le adora, se le magnifica, se le glorifica. Ojalá que nosotros podamos comprender que debemos tener un compromiso de gozosa relación con Él para estar donde Él está. Vamos a cantar el himno número 13, por favor.
vida de todo nosotros morimos por favor, mas tú permaneces por siempre igual. Señor, no te conformar, los ángeles ponen su rostro ante ti. Nosotros con reverencia cantamos sincera alabanza a ti. ¿Qué les parece si cantamos el himno número 75? Buenos días. Que tu corazón pueda ser inflamado por el gozo de alabanza. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso Dios da su amor. Grande es Jehová, y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz, nuestra canción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es tú, mi digno de gloria, exaltaré mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, que alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, en este momento invocamos tu santísimo nombre, tu gran nombre, el único nombre, con el propósito de alabarte, de glorificarte, de agradecerte por todo lo bueno que eres, por lo maravilloso y grandioso que eres, pero de manera particular por la paciencia que tienes para cada uno de nosotros, por la bondad con que nos miras, por el amor con que nos cobijas, por la forma tan dulce en que siempre tienes detalles hermosos para nosotros. Muchísimas gracias de verdad. Permite, Señor, que en este momento nuestros corazones puedan ser llenados de ti. Gracias, Señor, muchísimas gracias, porque a pesar de que no lo merecemos, de que somos muy pecadores, tú todavía respondes a nuestras peticiones. Te ruego una bendición muy especial por todos mis hermanos, donde quiera que estén. Son tus hijos, son hombres y mujeres santos que te buscan de corazón. Permite, Señor, que en este día todos mis hermanos, donde quiera que estén, puedan percibir la gloria de tu presencia,
en una forma real, en una forma cabal, en una forma bella y completa, de tal forma que podamos sentir tu mano guiándonos a lo largo de este camino que a veces parece no fácil de transitar. Por favor, Señor, bendice a todos mis hermanos. Permite que hoy pueda ser un día de gran gozo, de gran regocijo, al saber de que tú estás con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Permite que hoy todas las oraciones de angustia, de dolor, de preocupación de mis queridos hermanos puedan ser respondidas por ese generoso corazón tuyo que nunca se agota de mirarnos, de observarnos, de atendernos, de ayudarnos, de resolvernos y de guiarnos. Gracias por tu inmenso amor y gracias por estar con nosotros. Alabado sea tu santísimo nombre. Lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar esta mañana leyendo un versículo que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer del 45 al 47. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Vamos a conversar un poquito acerca de esto. Yo no sé si a ti te ha pasado algo como esto. Manejar en la noche, día oscuro, con lluvia, con un carro que quizás no, los limpiadores del cristal no están tan nuevos y a veces parece que no barren adecuadamente. A veces no se ve bien. A veces las cosas no se precisan como debiera, y entonces hay temor, hay preocupación de no precisar lo que está por delante. Déjame ponértelo de otra manera. Quizás con la misma experiencia de los discípulos. En el capítulo 6 mismo, pero al principio dice aquí en el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Me encanta esta frase porque dice aquí, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Déjenme decirles que los discípulos no solo lo admiraban, lo amaban increíblemente. Y era hermoso, muy hermoso poder seguir a un maestro de la magnitud de Jesús, joven,
30 años, muy joven. Hablaba con una sabiduría. Tenía una capacidad para hacer sentir bien a las personas que estaban a su lado, que aún los niños eran conmovidos con la dulzura de su presencia, los milagros que hacía, la bondad con que los atendía, la sencillez de su extraordinaria personalidad le hacía accesible a todas las personas. Simplemente era maravilloso y les seguían sus discípulos. Y dice el 2, y llegando el día del sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el hijo del carpintero? Vamos a saltar al versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjense bien. Después llamó a los 12. Estos hombres felices, estos hombres maravillados del gran maestro que tienen, ahora se les confía una hermosa responsabilidad de ir por los pueblos, por las ciudades, predicando en su nombre. Y dice aquí el 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, por un poder extraordinario. Y su mensaje inmediatamente denotaba una extraordinaria autoridad. Su mensaje tenía un poder increíble. La gente también a ellos los admiraba con gran admiración. Dice el versículo 13, esta autoridad era visible, porque cuando hablaban, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Cómo estaban estos hombres? ¿Cómo estaban estos hombres? Realmente lo que hicieron estos discípulos fue tan extraordinario, fue tan maravilloso, que la fama de Jesús no solamente cundió por toda la región por lo que él hacía, sino por lo que sus discípulos ahora multiplicados hacían en honor a Cristo Jesús y en beneficio de la gente, que hasta la corte de Herodes llegaron las noticias de las cosas extraordinarias que Jesús hacía y a través de sus discípulos. Esto llenó de regocijo a los discípulos. Los seguían con gran admiración, con gran gozo. Simplemente sus corazones eran inflamados con cierta medida de orgullo de saber que el más grande maestro de la tierra, porque ni los más grandes rabinos de Jerusalén, que hubiera existido ahora o en el pasado, podía enseñar como este hombre. Tenía una sencillez, un encanto, una profundidad, un ingenio para descorrer las escrituras, pero por encima de todas las cosas, una sabiduría. Es increíble que los ignorantes eran bendecidos por sus palabras. Esto admiraba mucho a los discípulos y ellos se sentían regocijados. Tenían días brillantes,
días azules, hermosos, transparentes, donde todo era bello. Yo no sé si a ti te ha pasado algo como esto. De repente has conocido la verdad en Cristo Jesús, has entendido su gran amor, su grande misericordia, y entonces empiezas una experiencia de relación con Él, con su doctrina, con su fe, con su amor, con su cariño, que todo va marchando muy bien, no solamente bien, va marchando muy bien. Déjame ponértelo así. Imagínate que tú vives en una montaña alta. El valle se extiende hacia allá. De este lado va un río. Y carreteras llegan y allá adelante, a unos 2 kilómetros o 3, está el mar. El cuadro es impresionante. Tienes una casa hermosa, tienes una esposa dulce, tienes hijos maravillosos, tienes un trabajo importante, eres reconocido en la iglesia como alguien de mucho valor, un buen y hermoso cristiano. Y desde cuando tú llegas del trabajo, de la iglesia o simplemente de tus quehaceres, te sientas desde la sala de tu casa, hay un enorme cristal de 4 metros quizás. Y desde allí ese cristal está transparente, limpio, visible. Observas un panorama simplemente maravilloso. Allí te relajas, descansas y das gracias a Dios por las cosas buenas que tienes. Vuelvo a decir, tienes una esposa amorosa, tienes unos hijos inteligentes, tienes unos hijos amorosos, tienes unos hijos que son un lindo testimonio en la escuela, en la iglesia y por donde andan. Pero de repente, una piedra, quién sabe de dónde, viene y golpea ese enorme y maravilloso cristal de tu casa. Y yo no sé si tú alguna vez has visto cuando una piedra rompe un cristal grande. El cristal se astilla, se hace pedazos. Si no se disuelve y se quiebra completamente y queda todavía en el marco que lo sujeta, verás que se astilla en pedazos grandes, pedazos pequeños, pedazos diminutos, y en el centro está completamente estrellado. Algunos pedazos grandes por acá, otros pequeños, pero en el centro eso está imposible. Eso está solamente de un pequeño empujón y todo se desploma. ¿Qué cosa sucede cuando un cristal de ese tamaño, de esa magnitud, se estrella o lo estrella? Ya no se ve bien. El panorama hermoso que estaba delante ya no se ve bien. Ya no se ve. Por pedazos se ven algunas porciones del panorama. Pero si tú vienes a los pedazos pequeños, se ve el panorama se ve desfigurado. Y en el centro no se ve nada. Esto quizás lo estoy usando para ilustrar algo. Tú estás feliz con Dios. Estás gozoso porque Él es bueno. Y tú te encuentras en la calle con algún hermano, con algún amigo. ¿Cómo estás, fulano? Buenos días, muy bien, bendecido, altamente bendecido. ¿Cómo estás? Bendecido, gracias a Dios, muy bendecido. Y tú vas por la calle y por donde quiera que vas, proclamando el amoroso regalo de la bendición de Dios que te acompaña a ti y a tu familia. Y te sientes feliz.
Pero uno de esos días, ese cristal de bendición que admiras tanto, que te hace ver a ese Dios maravilloso que tienes como lo más grande, como lo más hermoso, de repente ese cristal azul, perfecto, hermoso, bonito, se estrella. ¿Cómo? Bueno, del departamento de policía llega una llamada. ¿Es usted el señor fulano de tal? Para servirle. ¿Puede venir, por favor, aquí al departamento de policía? Necesitamos su presencia. Sus apellidos son estos, ¿verdad? Acaba de suceder un accidente. Y por la identificación que recogimos del joven que está aquí, consideramos que es familiar de ustedes, coinciden con el nombre, la dirección. Venía descendiendo de la cuesta y un camión se quedó sin frenos y se estrelló y quedó volcado en la carretera, y cuando él bajaba por la curva donde el camión está volcado, no alcanzó a frenar, no pudo maniobrar adecuadamente y se estrelló, y el muchacho está muerto. ¿Qué? Y tú no preguntas más, sales disparado al departamento de policía, llorando y llorando de que esa llamada no sea verdad. Y cuando llegas, observas que el muchacho que está ahí es tu hijo. El primer pensamiento que llega aquí es cobrar tu servicio a Dios, tus ofrendas, tus levantadas a las 4 de la mañana, tu construcción de templos, tus viajes misioneros. Señor, pero soy vegetariano, me levanto a las 4 de la mañana con Salomé. Cuando me piden, lo doy. Cuando en tu iglesia hay necesidades, cuando hay enfermos, yo he mandado a la gente al hospital. ¿Dónde estaba, Señor? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sucedió? Fíjate bien, ese cristal hermoso, transparente, bello, con el cual veías la grandeza y el poder de Dios, se rompió. Y ya Dios en este momento no se ve hermoso, no se ve brillante, no se ve en la grandeza de su poder que tú los sábados a las 11 magnificas, o en tus cultos familiares glorificas. Ya no se ve bien. Es más, no se ve. En el centro del cristal roto no se ve nada. Es más, parece que Dios no está allí. Y tú empiezas a llenarte de un resentimiento, de una amargura. 19 años están tendidos allí. ¿Cómo le voy a explicar a mi esposa? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos menores? ¿Cómo les voy a decir que mi hijo mayor está muerto? ¿Cómo? Me van a preguntar, ¿y Dios qué les voy a decir? ¿Y tu Dios? Porque hay gente grosera. Bueno, ¿y tú que eres sabático? Tú que eres religioso, tú que no faltas a la iglesia, tú que te levantas temprano, ¿dónde está tu Dios? Estás adolorido y agobiado por el hijo que está tendido allí, y por el otro lado estás agobiado y preocupado porque no sabes cómo manejar tu extraordinaria religión dependiendo de un gran Dios. Quizás tu hijo no esté muerto,
Quizás tu caso sea otro. Es posible que tú eres un joven de 28 años, enamorado, feliz por la compañera, por la esposa, por la mujer que te ha tocado. Pero últimamente se han visto cosas extrañas. El pueblo, la iglesia, la gente murmura. Y una mañana, tu mujer desaparece y todo lo que encuentras en el comedor es una nota. Me voy, no me busques, lo nuestro no puede funcionar. Te quiero, pero creo que no somos el uno para el otro. Allí te desplomas, el cristal se rompe. Tú eres también un muchacho noble, bueno, gentil, trabajador, cariñoso, cristiano. ¿Qué pasó con Dios? Posiblemente tu caso sea otro. Has trabajado 20, 25 años en la empresa y de repente, sin más ni más, dicen que van a cerrar la compañía, pero el problema no es que te van a dar una extraordinaria liquidación, sino que la compañía se está yendo a bancarrota y no les van a dar nada. No solamente estás perdiendo el trabajo, no tendrás una compensación, sino que ahora en la situación en que estás, no hay mucho trabajo por la región. ¿Y qué va a pasar contigo? Tienes pago de gastos mensuales, una renta de $1,500, colegiaturas, gasolina, farmacia, tarjetas de crédito, no sé, seguros. Y es una cantidad enorme y ahora no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? Dice aquí, en el libro de Marcos, otra vez vamos a regresar, el 45 que leímos al principio, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, no dice aquí, pero se infiere, los dejó solos en el mar y en lugar de subir a la barca, subió al monte, se fue al monte a orar. Los dejó solos. Y si tú sigues leyendo la nota, dice aquí, al venir la noche, fíjate bien, ¿a qué horas los despidió? Debía haber sido como a las 5 de la tarde. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Cuánto tiempo? Estaba de día, porque la siguiente frase dice, y al venir la noche. Estoy leyendo en Marcos 6, 45 y al 47 ahora. Y al venir la noche, la barca, al venir la noche, ¿cuánto tiempo había pasado? Ya no eran las 6, ya no eran las 6:30, ya era de noche. Al venir la noche, quizás las 7 o las 8 de la noche, la barca estaba en medio del mar, y quiero decirte que remar con un viento en contra en el mar y estar ya lejos de la orilla, se toma un buen tiempo, al menos 2 horas, porque dice aquí, en medio del mar. El mar de Galilea
No es un mar gigantesco, es un enorme lago, pero por lo menos a 2 o 3 kilómetros ya estaban lejos de la orilla. Y dice aquí, y él, Jesús, estaba solo en tierra. Y viéndoles desde la montaña remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se asustaron. ¿Por qué digo que se asustaron? Porque aquí dice que gritaron. Gritaron. Estaban asustados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús los deja solos? ¿Por qué? Fíjate bien lo que tenemos que ver. Jesús los hace entrar a la barca y déjame leerte aquí. Estoy leyendo el 47. Quiero leerlo aquí en esta versión. Cuando llegó la noche, la barca... bueno, déjame leerlo todo. Dice aquí, después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Creo que tiene más sentido lo que dice que el barco estaba en medio del mar. ¿Por qué estaba en el medio del mar? ¿Por qué no lo esperaron? Debe haber habido una causa, dice aquí. Después que Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca, cruzaron el lago, que cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida, pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente y luego de despedirla se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer. ¿Cuánto es poco antes del amanecer? ¿1 hora? 2 horas, las 5 de la mañana, las 4:30. Dice aquí, poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua y cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo y al verlo caminando sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, muy asustados. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron en el agua solos? Fíjate bien, ¿cuánto tiempo estuvieron en el agua solos? Si el Señor los despidió como a las 5 de la tarde, les ordenó que subieran al barco, y ahora son las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas han estado solos? Al menos 12 horas. Pero espérate. Jesús, a las 5:30 de la tarde, vio un viento extraño, vio las nubes negras cargadas de lluvia, vio la borrasca del mar
Y así nomás les dice que suban a la barca y que vayan hasta el otro lado. Hermano, hay momentos en que Jesús hace cosas raras con nosotros, hace cosas extrañas y cosas que nos asustan, nos agobian, nos preocupan y quizás peor, que no entendemos. ¿Por qué a veces parece que Jesús nos deja solos en medio de una real tormenta? Porque les voy a decir algo. Pedro era experto en todo esto, pero él estaba acostumbrado a obedecer a Jesús. En el capítulo 5 de San Lucas, eso no lo vamos a leer, solamente quiero explicar, habían estado trabajando toda la noche. Y solamente quiero usar la frase para que vean que Pedro le gustaba seguir las indicaciones de Jesús. Han estado trabajando fuerte, y entonces Jesús, después de predicar un rato por allí, cuando ellos han terminado de pescar, arriman la barca. Jesús dice, ¿puedo subirme aquí a tu barca para que pueda yo predicar un poco? Entonces predica y después de eso despide a la gente también y les dice, oye, ahora veo que no han pescado nada. Hagan un poco más el barco hacia adentro. Y ahora tira la red hacia la derecha. Señor, toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche hemos estado trabajando fuerte y no hemos conseguido nada. De día no se pesca. Pescamos de noche porque es más fácil poder capturar a los peces. Nosotros pues, toda la vida hemos hecho esto. Pero fíjate que Pedro no dijo, tú no sabes de pesca. Tú eres bueno con la madera, con la carpintería, pero quizás predicando, pero de pesca tú qué sabes. Y entonces la Biblia dice que Pedro no discutió la orden de Jesús. Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Y fue una bendición tremenda. Déjame regresar. Cuando él les dice, suban a la barca, Pedro, condicionado a obedecer, vio las nubes negras, vio la borrasca del mar, vio el viento en contra y consideró la orden. Solo obedeció y se fue. Pero cuando nosotros manejamos una experiencia de santidad, de obediencia, de regocijo en Dios, a veces parece que todo está bien. Resulta que la tormenta recia, el viento es más violento, la lluvia envuelve al barco y allá como a la cuarta vigilia de la noche, como a las 5 de la mañana, poco antes de que amaneciera, poco antes, como a las 5 de la mañana, ellos han estado solos, tuvieron mucho tiempo para pensar. 12 horas es mucho tiempo para pensar. ¿Por qué el Señor los dejó solos en la tormenta? ¿Por qué el Señor los abandona en el momento cuando más los necesita? Pero lo malo, no solamente que los deja solos, sino que Él sabía que la tormenta se avecinaba. ¿Por qué los dejó solos? Él vio las nubes negras, él vio las primeras gotas, él vio el mar que se avecinaba, una tremenda tempestad. ¿Por qué los deja solos? Y cuando tú estás solo en el hospital, cuando tú estás solo en la morgue viendo a tu muchacho, cuando tú estás solo en esos días del funeral, cuando tú estás solo leyendo esa carta de que tu esposa te ha dejado, tienes suficiente tiempo para pensar, ¿por qué Dios no hizo nada? Tu
Tu esposa dicen que no puede tener hijos. Y finalmente, después de tantos intentos y de tanto trabajo, tienes un bebé, pero a los 3, 4 meses se muere. Y ya no hay más oportunidad. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué Dios actúa así como actúa? Ve la tormenta, él sabe que ya tú no puedes tener hijos, tu esposa no puede retener a los bebés. Y la única oportunidad, después de haber gastado tanto dinero, se perdió. Él está viendo todo porque él todo lo ve. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué te deja solo en la tormenta? ¿Sabes? Jesús, dice la Biblia, que pasó por allí y quería adelantárseles. En primer lugar, quiero decirte que Jesús te ha estado observando desde el monte toda la noche. Dice la Biblia que los vio remar desde el monte con gran fatiga. Los estaba observando. Pero déjame decirte, cuando el cristal se rompe, cuando tu hijo está muerto en la morgue, cuando la policía te ha llamado para que identifiques el cadáver de tu muchacho, cuando tu matrimonio se ha hecho pedazos y la mujer que amas o el hombre que amas te ha dejado por otra, cuando tu hijo a quien admiras te menosprecia y te deja a un lado, y no solamente te deja a un lado, sino que te insulta y te agravia, dejándote en vergüenza delante de todos tus amigos y de tu iglesia. Cuando te has quedado sin trabajo en el momento en que más los necesitabas, ya habías dado una cantidad de enganche y ahora no se puede deshacer el trato porque no hay dinero para continuar el proceso. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes una cosa? Dios te ha estado observando, pero fíjate, cuando quiere caminar, tú estás tan lleno de amargura que tu cristal roto, hecho pedazos, porque tu hijo se murió, porque tu matrimonio se disolvió, porque tu hijo te abandonó, porque te quedaste sin trabajo, el cristal está hecho pedazos por todos lados. Y Jesús está pasando cerca de ti. No lo alcanzas a ver. Se ve solo como un fantasma. No puede ser. ¿Será, es o no es un fantasma? En medio del cristal roto, lo que se ve solo es un fantasma. Y en lugar de provocarte gozo y alegría la presencia del Señor, te provoca miedo. Gritas y te asustas y desesperas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? 12 largas horas. A veces no entendemos. A veces no sabemos cómo manejar. Déjame decirte qué cosa es lo que estaba pasando. Somos muy fáciles de que cuando las cosas malas pasan, le echemos la culpa a Dios. No conozco a una persona en la tierra que cuando viene una tragedia tan grande, no reclame sus méritos ante Dios o directa o indirectamente señale a Dios como responsable. Marta y María, increíbles amigos de Jesús, dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece que cuando las personas mueren, aceptamos, reconocemos o reclamamos ausencia de Dios. Cuando nos quedamos sin trabajo, bueno, ¿y Dios qué hace? ¿Sabes qué? Dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de ir a la iglesia, dejas de reunirte con Salomé, dejas de levantarte temprano. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Sabes una cosa? Déjame explicarte, déjame leerte un versículo.
Dice aquí el 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos a la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero aquí hay un versículo en el 52 que en medio de esa maravilla, de ese increíble encuentro, hay una nota que no está disipada, que no ha sido eliminada. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Querido, ¿por qué no se veía bien Jesús? ¿Por qué parecía un fantasma? ¿Por qué no era claro Jesús? ¿Por qué tenían miedo de que fuera algo perverso? Dice aquí la Biblia que ellos no habían entendido lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. ¿De qué? ¿Por qué? Vamos a leer la nota. Posiblemente, querido, el Jesús a quien tú adoras y amas tanto en este momento no se alcance a ver. Parece que te ha dejado solo, parece que te ha abandonado, no se alcanza a ver. Y el Jesús, quien tú consideras es el Jesús que tú amas, solo parece un fantasma que posiblemente ni siquiera exista. ¿Qué cosa es lo que está pasando con los discípulos? Resulta que ellos han trabajado tan fuerte esa semana, tan increíblemente han trabajado, que han reunido a una multitud enorme. Cuando tengas chance, considera esto con Juan, el libro de Juan, por favor. Y ahí verás que ellos tienen una multitud enorme al lado de Cristo Jesús. Y dice aquí en el capítulo 6, entonces, dice aquí el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué cosa le dijeron? Ellos estaban tan felices, no lo vas a creer, que de repente se creyeron los dueños del negocio. De repente se llenaron de orgullo. Te lo voy a decir aquí, que no nos oigan los discípulos, de cierta arrogancia, de cierta vanidad, de cierto orgullo. Pero Jesús, que todo lo ve, ellos estaban orgullosos de que los demonios temblaban y huían delante de ellos. Los enfermos sanaban, los ciegos veían, los cojos, los paralíticos corrían y saltaban, los enfermos sanaban y muchos se convertían a Cristo Jesús. Y ellos empezaron a decir, bueno, aquí tenemos una iglesia de 500 miembros y no todos pasan a la plataforma, pero gracias a Dios que Él nos ha bendecido tanto y nos ha dado sabiduría y ciertos privilegios. De repente tu corazón se empieza a llenar, empiezas a ganar almas, empiezas a tener éxito, empiezas a predicar, la gente te reconoce, la gente te identifica como un siervo de Dios, la gente en el trabajo te reconoce como un cristiano. ¿Sabes qué cosa? Tu corazón se llena de orgullo y de repente reclamas privilegios que no te correspondes y empiezas a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Escucha esto.
de repente le empiezas a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Yo conozco a mucha gente que en sus oraciones le dice a Dios lo que tiene que hacer. Se llenaron de orgullo. ¿Tú no lo crees? ¿De dónde sacó esto? Dice en el capítulo 10 de San Lucas, versículo 20. Voy a leer el 17 para que comprendamos la circunstancia. 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el 20 dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No os regocijéis. Estaban pero alborozados, increíblemente entusiasmados y con una carga por ahí de vanidad y de orgullo que el Señor se los quita de un plumazo. Dice aquí: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se regocijen de que ganan muchas almas, de que pueden curar, de que pueden sanar, de que los demonios huyen, porque en aquel día algunos me dirán: Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, curamos a los enfermos. Y yo les voy a decir, se los está diciendo en su cara, les voy a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. No se regocijen por las cosas extraordinarias que ustedes hacen. No, porque de repente eso los llena de soberbia, de orgullo, de vanidad. Siéntanse felices, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y saben una cosa, ¿quiénes van a estar allá? Los que van a ver al Padre cara a cara. Pero ¿sabes quiénes van a ser los que van a ver al Padre cara a cara? Solo los de limpio corazón verán a Dios. Y tú estás muy excitado, estás muy alborozado, pero lleno de soberbia de que estás haciendo las cosas bien, y de repente empiezas a creer que tú tienes ciertos derechos hasta decirle a Dios lo que tiene que hacer. Mira, ¿qué cosa es lo que está pasando? Resulta que cuando ellos están aquí, el capítulo 6 de San Marcos dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos estaban cansados, habían trabajado, ellos no tenían hotel 5 estrellas para dormir en un colchón cómodo. Ellos dormían como Jacob, con una piedra de almohada, donde podían, no habían comodidades. Los camastros, pues eran eso, apenas camastros, si es que los tenían, y darle comodidad a toda esa gente misionera no era posible. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y fíjate qué palabra usa: y descansad. ¿A quién le dices descansa? Pues a alguien que está cansado, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No solamente estaban cansados, desvelados, sino hambrientos. No habían comido suficiente, porque el trabajo es tan... No porque quizás no hubiera comida, no hubiera gente buena que les diera, sí, pero no tenían tiempo, porque cada uno venía, otro enfermo y otro enfermo. Y cuando uno tiene enfermos, uno no espera. Uno demanda, uno exige. ¿Saben una cosa? El doctor, a veces nosotros llegamos, somos desconsiderados. El doctor es posible que ha trabajado toda la noche, pero se quedó atendiendo a un paciente. Y tú llegas desesperado. Pues tiene que atenderlo, para eso se le paga, para eso juró. Y no nos damos cuenta que el hombre ha estado cansado, trabajando toda la noche. Nosotros pensamos que nos tienen que atender. Y el Señor, sabiendo esto, estaban muy cansados, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Se acuerdan con el texto que ya leímos en Marcos 6 y en Lucas 10? Estos estaban muy felices, estaban cansados, pero estaban entusiasmados de ser ahora grandes maestros como Jesús.
se sentían, eran tremendos predicadores, eran tremendos sanadores, eran tremendos líderes, eran tremendos maestros. Y un poquito, y el Señor los calma y les dice, miren señores, no se sientan orgullosos de que los demonios se les sujetan, de que huyen delante de ustedes, de que los enfermos sanan y que predican y la gente se convierte y muchos se bautizan. Regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que estén registrados en el reino de los cielos. Ustedes tienen que regocijarse de ser santos como yo soy santo, de ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y para poder hacer eso, yo pienso que todavía les falta un poco. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Regocíjense de que sus nombres estén registrados en los libros de los cielos. A veces nosotros nos creemos con derechos porque construimos un templo, porque fuimos a un viaje misionero, porque dimos una campaña y fue exitosa. Espérate. Resulta que pasa algo curioso. Cuando alguien empieza a tener éxito en el negocio del Señor, en la iglesia, en las campañas, en los proyectos misioneros, en los viajes a ultramar, de repente nuestra mentecita y nuestro corazón considera que podemos darle sugerencias u órdenes al Dios vivo o a la iglesia. Resulta que el 34 se reunió tanta gente, dice el 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Pero sabes una cosa, los sermones de Jesús eran muy largos. Yo estoy seguro que este sermón habrá empezado como a las 7, como a las 8 de la mañana, sin comer nada. Trabajaron duro, dice. Y el 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, fíjate bien, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Nosotros te trajimos esta gente. Estos han venido por el trabajo fuerte que nosotros hicimos. Predicamos, los convencimos de que debían de seguirte. Pero predicas lindo. Nos encanta cómo predicas, pero tu sermón ha sido un poco largo. Y aquí en la congregación hay gente grande, mayor, hay ancianos, hay niños, hay madres amamantando. Y no se lo dicen, pero se lo dicen con la mirada y debieras de ser un poquito más considerado, debieras de ser. Ellos están poniendo en vergüenza al Señor y con la respuesta del Señor, ellos creen que han sido puestos en vergüenza. De repente el Señor, fíjate cómo responde, despídelos. Fíjate bien qué cosa dicen los discípulos. De repente les entra un amor muy grande por la gente a los discípulos. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a leer bien. Fíjate bien, ¿qué cosa dicen los preocupados discípulos por los niños, por los viejos, por las mujeres que amamantan, por la gente que está cansada, que han venido desde lejos? ¡Hey! Ya es tarde, el lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, a los pueblos alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Un poquito de consideración. No quiero decir que tu sermón no haya servido, pero creo que ellos tienen que comer. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Les voy a decir qué fue lo que pasó aquí.
cuando ellos estaban diciendo, mira, Señor, tu sermón ha sido maravilloso, pero esta pobre gente está cansada. Vinieron de noche hasta acá, ya amanecieron aquí, te han escuchado todo el día, están cansados, están hambrientos. Entre ellos hay niños, hay ancianos, hay madres amamantando, hay gente débil, hay gente enfermiza aquí. Es un poquito más considerado. Despídelos, ya que se vayan y que vayan a las aldeas, a los pueblos por aquí, a los lugares donde puedan comprar o conseguir algo de comer. Perdónanos, tú quizás desde la plataforma no alcanzas a ver las necesidades del pueblo. Nosotros vemos las necesidades del pueblo. A mí se me ha acercado mucha gente muy preocupada por el pueblo en muchas ocasiones. Así los discípulos se le acercaron a Jesús preocupados por el pueblo. Y de repente el Señor les dice, están preocupados por el pueblo, porque tienen hambre, porque están cansados, porque están débiles y desvelados. Dadles vosotros de comer. ¿Están preocupados? Y toda la gente los escuchó. Señor, no digas esas cosas, porque la gente va a creer que nosotros tenemos almacenado por ahí un poco de comida y no se la queremos dar. Por favor, no hables de esa manera. Dadles vosotros. ¿Están muy preocupados por ellos? Dadles vosotros de comer. Inmediatamente respondieron, Señor, 200 denarios no alcanzarían para comprar alimento para toda esta gente. Son cerca de 20,000. Esto no alcanza para nada. Señor, ¿cómo se te ocurre? Y empiezan a molestarse. No porque Jesús no entiende, sino porque ahora ellos están quedando en vergüenza. Porque Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos quedan aturdidos, quedan avergonzados, porque no saben cómo resolver el asunto. 200 denarios, que es lo que podían juntar entre todos, no alcanzaría para comprar alimento para toda esa gente. Y empiezan, ¿por qué Jesús es tan descortés? ¿Por qué Jesús no es considerado? ¿Por qué Jesús nos demanda? ¿Por qué nos exige? ¿Por qué nos dejó en evidencia aquí en vergüenza delante de toda la gente? ¿Saben una cosa? El 52, ellos estaban tan embromados, estaban tan agobiados, que de repente Jesús ya no fue el Jesús encantador, el maravilloso Jesús, ya no fue el Hijo de Dios, ya no fue el hombre que venía del cielo, ya no fue el gran profeta, ahora era un fantasma. A mí se me hace que los rabinos y los ancianos, bueno, ellos saben más que nosotros. Ellos dicen que viene de Belcebú. Y declarar a Jesús como un fantasma no era algo positivo, no era algo hermoso, no era algo maravilloso que venía del cielo. Compararlo con Jesús, comparar a Jesús con un fantasma, fíjate bien, algo que viene del cielo. María dice, es un ángel, soy bendecida por tu presencia. Cuando algo viene del cielo es algo maravilloso, pero esto provocó miedo, se asustaron, porque el cristal estaba roto, no se veía bien, y lo que veían en el cristal roto de su arrogancia, de su envidia, de su egoísmo, de su vanidad, de su maravillosa reputación de predicador destruida, vieron en Jesús que ya no era el gran profeta, no era el maravilloso maestro, no era el gran Señor, no era el enviado de Dios, no era el escogido, no era la herencia de David. Era un fantasma. ¿Por qué? Dice aquí, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo dice la Biblia que estaban los corazones de los discípulos?
endurecidos. ¿Por qué? Bueno, lee más arriba, porque no habían entendido eso de los panes. ¿Cómo que dadle vosotros de comer? ¿De dónde vamos a comprar? No hay almacenes aquí gigantescos como para traer comida así nomás, y además no tenemos dinero. Les voy a hacer una pregunta. Cuando el Señor les dijo, dadles vosotros de comer, ¿quería burlarse de ellos? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas que Dios se burlaría de ti en tu dolor? Cuando la mujer te ha dejado, cuando el hombre se ha ido con otra, cuando tu hijo se ha muerto, cuando te has quedado sin trabajo, cuando tus hijos te menosprecian y se burlan de ti. ¿Tú crees que Dios vendría para hacerte una pregunta y burlarse de ti? ¿Tú crees que Jesús es tan descortés como para tomar la iniciativa de decir algunas cosas con sarcasmo? Bueno, ¿tienes problemas con el culto familiar? Señor, yo quisiera hacer lo que Salomé dice, pero se acuestan tan tarde, son niños o son jóvenes. A los jóvenes no les puedes estar hablando una hora. A la gente no les puedes, a los jóvenes no se les puede hablar de la Biblia. Tienes que ser considerado. Y el Señor te dice, levántate y enséñales. Dadles vosotros de comer. Y cuando Él dice, dadles vosotros de comer. Dios no se burlaría de tu necesidad. Dios no te hablaría con sarcasmo porque Él es perfecto y santo. Cuando Él les dice, dadles vosotros de comer, no estaba viendo cuántos dólares traían en la bolsa. Queridos, fíjate bien, ¿de qué se sentían orgullosos ellos? ¿De qué se sentían orgullosos? ¿Se acuerdan que habían ido los 70 de dos en dos predicando y predicaban con una euforia, con un exitazo tan grande, que muchísima gente se convirtió? Es más, los demonios temían y salían huyendo. Curaban a los endemoniados, sanaban, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, resolvían los problemas de la gente. Y dar de comer, ¿qué cosa es más fácil? ¿Darles de comer a la gente o echar fuera un demonio? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Ellos hicieron milagros increíbles, curaron a los ciegos, curaron a los sordos, curaron a los paralíticos, hicieron milagros increíbles. Ahora que Jesús les dice, dadles vosotros de comer, lo que les está diciendo, esa experiencia del cual ustedes se sienten tan bendecidos, úsenla ahora. Pero ellos pensaron que Jesús se burlaba de ellos delante de toda la gente. Cuando tu niño está muerto, cuando tu bebé está muerto, cuando tu hijo ha sido atropellado por el camión o por la motocicleta, cuando te lo han matado inocentemente, tú inmediatamente reclamas. Se está burlando de nosotros. ¿Por qué nos deja? ¿Por qué nos abandona ahora en medio de la tormenta, sabiendo que todo esto que se veía ya, Él ya lo sabía? Él lo vio, la tormenta, las nubes negras, la lluvia, el viento, todo eso lo supo. ¿Por qué nos dejó solos? ¿Por qué nos dejó solos? Hermanos, a veces necesitamos aprender lecciones. Yo quiero que sepas que tu hijo muerto, no tienes por qué preocuparte, porque aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Cuando tú no tienes trabajo y parece que no hay más, bueno, camina por la noche con Job, que al otro día tendrás el doble de lo que siquiera alguna vez soñaste o imaginaste tener. La esposa que te abandonó será sustituida por una maravillosa mujer que ama y teme a Jehová.
Los hijos desaparecidos vendrán en una manifestación que vas a ser el hombre más reconocido de la región. Querido, a veces Dios te tiene que quitar del trabajo, sacarte de allí para llevarte a uno mejor y mejor remunerado. Pero no lo abandonarías porque a nosotros nos da miedo cambiar de trabajo. ¡20 años! Conozco a Reinaldo. Decidió servir al Señor, entregó una generosa ofrenda, hizo cosas extraordinarias, entregó todo lo que tenía al Señor y el lunes siguiente como recompensa se quedó sin trabajo. Esa fue la noticia el lunes con que lo recibieron en el trabajo. No tienes trabajo. Y los amigos de la iglesia se burlaban de él. Mira, te entregaste al Señor, le entregaste todo, le entregaste tu dinero, tus ofrendas, y mira, si hubieras sido más inteligente, hubieras guardado algo para estas emergencias. Él no se preocupó por eso. Aplicó aquí, aplicó allá. Ya para el miércoles o jueves lo llamaron. Le dijeron, señor Reinaldo, hemos visto su resumen, queremos que trabaje con nosotros, pero no podemos pagarle lo que usted merece. Y ellos ni siquiera se pusieron a averiguar, no sé, pero le estaban pagando el doble, iba a empezar a ganar el doble de lo que estaba ganando como constructor en la otra compañía. El doble. A veces Dios te quiere sacar del hoyo donde estás, pero necesita que tú entiendas. Hay algo que cuando Dios te bendice, tu soberbia no te alcance y le tengas que dar direcciones a Dios. El que da las direcciones es Él. Yo quiero celebrar el culto familiar, pero Salomé no se da cuenta que son niños. No los voy a levantar temprano. Pobrecitos, después van a ir a la escuela todos adormilados y los van a regañar y no van a aprender. Y todavía Jesús dice, levántalos. Yo amo a los que me aman y yo amo a aquellos que madrugan para buscarme. Levántalos. Y entonces, como tú ya parece que eres dueño de la situación y sabes un poco más que Salomé, no, porque son niños. Y a los jóvenes no se les puede tratar de esta manera. Tú sabes más que Dios. Y cuando suceden las cosas negativas, no entiendes. Y tu corazón se llena de resentimiento, se llena de dolor, se llena de amargura, porque parece que Dios es un fantasma. Ya no lo reconoces. Las cosas no están saliendo bien ahora. Algunos de nosotros quizás estamos padeciendo alguna circunstancia financiera no fácil. Alguno quizás está sufriendo la tristeza, el dolor de una familia destruida, una mujer que se va, un hombre que te abandona, un trabajo perdido, una enfermedad que no sana, un diagnóstico del doctor que dice que acabas de conseguir un tumor raro y que parece que es dañino, que es peligroso. Apenas tienes 40 años y parece que todo se va a ir al bote de la basura. Hermano querido, es en estos momentos cuando nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Él no te ha olvidado. Desde allá arriba del monte de la oración, fíjate bien, desde el monte de la oración, Él te ha estado observando en tu tormenta todas estas 12 horas. Toda esta noche Él te ha estado observando, te ha visto la fatiga, la desesperación, el agotamiento con que estás remando. Pero en lugar de estar pensando en Él, estás maldiciéndolo a Él. Esto de ayunar, esto de levantarse temprano, de leer la Biblia, de celebrar el culto, como que no tiene mucho sentido. Él te está observando. Y por si no lo sabes, cuando en tu mayor desesperación, cuando parece que todo está perdido, Él empieza a caminar a tu lado.
y quiere adelantarte, porque en la negrura de tu tragedia, de tu oscuridad, no se alcanza a ver. Y entonces menosprecias al santo de los santos, al glorioso, al todopoderoso, y lo consideras o lo comparas como al enemigo, como a un fantasma. Pero cuando parece que todo está perdido, cuando parece que te ha abandonado, cuando parece que toda la gente se burla de ti porque eres lesbiana, porque eres homosexual, no te aceptan, no eres bienvenido en la iglesia, cuando parece que todo está en contra tuya porque estás leyendo el don de profecía, porque estás leyendo cosas que quizás la gente no entiende y quieres que la gente sane de sus enfermedades cambiando a una dieta diferente. Cuando eres menospreciado, cuando todo parece que está en tu contra, cuando no hay dinero, cuando la familia te ignora, cuando parece que el cielo mismo se ha cubierto de una muralla de acero donde tus oraciones no penetran, donde tus lágrimas no se oyen, cuando parece que todo está perdido, el Señor te va a gritar: ¡Hey! Aquí estoy, yo soy, no temáis. Abre los ojos, abandona tu amargura, elimina tu dolor, elimina tu resentimiento contra Él y cae de rodillas ante Él. Él quiere subir a la barca, a tu casa, y tan pronto suba a tu casa, a tu barca, la tormenta se aquietó, el viento amainó, y dice aquí increíblemente que cuando él subió a la barca, se calmó el viento. Una frase que no tiene mucha sofisticación y no necesita ninguna definición. Cuando él entró a la barca, el viento se calmó. Tienes que celebrar el culto familiar. Pero es que son niños. No los puedo levantar a esta hora. Es que son jóvenes, ya no es lo mismo. Hay una tormenta, hay una tormenta, hay una tormenta. Deja que Jesús entre a tu barca, deja que Jesús entre a tu casa, deja que Jesús entre a tu corazón, deja que Él se encargue. No le digas que tiene que darle de comer a toda esa gente. ¿Tú crees que Él no sabe cuáles son las necesidades del mundo? Tú no sabes, tú crees que Él no sabe cuáles son las necesidades de tus hijos. Solo obedece, solo obedece. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Señor, mis hijos no quieren, no obedecen, pero en tu nombre voy a continuar haciendo el culto familiar. Voy a cambiar esta dieta, no me gusta. Ese brócoli, lo bonito. Ay, ese perejil no lo soporto. Esas lentejas no me gustan. Yo prefiero mi comida de Egipto tan rica que sabe. No te llenes de resentimiento. Dios quiere entrar a tu barca. Solo obedece. Solo obedece. Levántate temprano. Él viene caminando toda la noche detrás de ti, visualizándote, viéndote. La tormenta es difícil, es increíblemente. No se puede, no puedes resolverlo tú. Pero si tú le permites entrar a la barca, Él puede reprender al mar, al viento y cualquier enemigo que pudiera estar frente a ti, cualquier circunstancia difícil. Ese hijo se puede convertir en un ángel de bendición. Ese empleador puede verte después de muchos días tan bendecido y querido, cuando parece que la misma muerte y el agudo dolor de la desesperación te asustan y te llenan de amargura, de resentimiento, que parece que te vas a volver loco. Si tú dejas entrar a Cristo Jesús a tu barca, a tu casa, te prometo que el viento se va a calmar.
el viento se va a calmar. Elimina tu amargura. No lo critiques, no lo censures, no le des indicaciones. Espera tranquilo en Jehová y Él hará, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y que este día pueda ser un día de regocijo. Él se va a subir en este momento y observa lo que va a pasar. Increíble de lo increíble. Los niños te besarán y te abrazarán. Tus hijos te mirarán con admiración y gozo. Y tus enemigos te mirarán con respeto. Increíble de lo increíble. El viento se va a calmar. Y tú vas a tener la paz que hoy por hoy el mundo, el trabajo, la mujer, el hombre, el dinero no te pueden dar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que teme a Jehová y en él pone su confianza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová en la noche oscura acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Deja que él entre a tu barca. Por favor, elimina el resentimiento. Te dañaron, te lastimaron. Quizás él mismo pareció que te abandonaba, pero él está contigo. Déjalo subir a la barca. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque si hubo un momento en que el mundo está difícil es ahora. Tus hijos en la redondez de la tierra, muchos de ellos, santos, elegidos de tu corazón, están pasando por circunstancias no fáciles. Padre querido, por favor, permite que el viento de nuestra tormenta pueda ser calmado por tu presencia. Pero antes de calmar el viento de la enfermedad, de la escasez, del problema financiero, del problema familiar, del problema de salud, antes de calmar esa tempestad terrible, calma primero la tempestad de nuestra amargura, de nuestro resentimiento y de todas aquellas cosas que están aquí, del desamor. Señor, por favor, ayúdanos a desechar el egoísmo de nosotros, la avaricia, el rencor, y llénanos con los frutos del Espíritu y que podamos entender que Cristo Jesús es nuestra real necesidad, que pueda entrar a nuestra barca, que el viento se calme, que todas estas circunstancias amargas y dolorosas puedan ser entendidas por tu presencia en nosotros. Por favor, tráele tu paz a todos mis hermanos. De manera particular, te ruego que bendigas a los jóvenes, a los niños. Permite que todos ellos puedan también tener hambre de ti y que sus padres puedan regocijarse en estos jóvenes transformados para gloria tuya. Cuídalos, protégelos, líbralos de la tentación, líbralos del pecado, llénalos con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que la enfermedad se vaya de nuestras casas, que la escasez desaparezca y que aquellos que nos rechazan, nos odian, hablan mal de nosotros, Señor, puedan reconocer que el Dios que tenemos es un Dios verdaderamente de gran poder, pero por encima de todo, de mucho amor. Ayúdanos a amar, así como tú nos amas a nosotros. Guárdanos en tus santas manos
Quisiera poner en tus santas manos a todos mis hermanos que están de rodillas en este momento, en cualquier lugar donde estén, ya sea en el trabajo, en la casa, manejando, en el lugar más distante. Por favor, serena sus tormentas. Manifiéstate a ellos, repara, restaura el cristal y cámbialo por uno nuevo, donde la paz, el amor, la bondad de Cristo Jesús sean la transparencia de ese nuevo cristal que tú quieres poner delante de nosotros para ver tu grandeza y tu majestad, tu infinito poder y tu grande y majestuoso amor. Alabado sea tu nombre. Queremos poner en tus manos a la familia de Jazmín, Señor. Permite que la familia pueda tener la paz tuya, la bendición tuya y el consuelo tuyo. Te ruego que bendigas a David. También permite que este hombre pueda entender de qué se trata la vida con tu presencia en su corazón. Te rogamos bendigas a Andrew también, que la pérdida de su hija, joven, apenas 22 años, Señor, pueda ser llenado de consuelo, de fortaleza, de comprensión y más que todo, de la comprensión de quién es Cristo Jesús y qué cosa es lo que quiere hacer con él y a través de su familia. Y así te ruego una bendición especial para todos mis hermanos que lloran y sufren en este momento. Que en este instante la noche desaparezca, el amanecer venga y la presencia de Jesús en nuestras barcas calme nuestras tempestades. Lo rogamos de corazón en su sagrado, precioso y bendito nombre. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho, que Dios los cuide. Quiero decirles que el Jesús que tenemos por Dios, que es el único Dios, quiere entrar a nuestra casa, a nuestra barca. Déjalo entrar, ábrele las puertas, celébralo, alábalo, distínguelo como lo mejor que te ha podido suceder. Grita con regocijo de que Dios es nuestro Dios. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles. Gracias. Buenos días.